Por supuesto, vamos a profundizar en el mundo atómico, explorando moléculas, átomos, partículas subatómicas y quarks, con mayor detalle. Moléculas. Significado. Las moléculas son agrupaciones de dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Son la unidad fundamental de la mayoría de las sustancias químicas, desde el agua que bebemos hasta las proteínas que construyen nuestros cuerpos. Características. Forma tridimensional. Las moléculas tienen una forma 3D específica, determinada por la disposición de sus átomos y los enlaces que los unen. Esta forma influye en las propiedades físicas y químicas de la molécula, como su solubilidad, punto de ebullición y reactividad. Enlaces químicos. Los átomos se unen mediante enlaces químicos, que pueden ser covalentes, compartición de electrones, iónicos, transferencia de electrones o metálicos. Nube de electrones compartida. Tamaño y complejidad. Las moléculas varían en tamaño y complejidad, desde moléculas diatómicas simples como el oxígeno, O, hasta polímeros complejos como el ADN, que pueden contener miles de átomos. Ejemplos: agua, HO, una molécula esencial para la vida, compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Dióxido de carbono, CO2, un gas presente en la atmósfera, compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Glucosa paréntesis, que abre C6H12O, un azúcar simple, fuente de energía para los seres vivos. Proteínas, moléculas complejas formadas por aminoácidos, que desempeñan funciones vitales en los organismos. Contiene múltiples átomos, cada uno con sus propias partículas subatómicas. Forma parte de la materia. Átomos. Significado. Los átomos son las unidades básicas de la materia. Son las partículas más pequeñas de un elemento químico que conservan sus propiedades. La palabra átomo proviene del griego átomos, que significa indivisible, ya que antiguamente se creía que eran la última división de la materia. Características. Núcleo y electrones. Los átomos están compuestos por un núcleo central con carga positiva, que contiene protones, con carga positiva, y neutrones, sin carga, y por electrones con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo. Número atómico. El número de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece el átomo. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Masa atómica. La masa atómica de un átomo es la suma de las masas de los protones y neutrones en el núcleo. Isótopos. Los átomos de un mismo elemento pueden tener un número diferente de neutrones, lo que da lugar a los isótopos. Los isótopos de un elemento tienen las mismas propiedades químicas, pero diferentes propiedades físicas. Ejemplos: hidrógeno H, el elemento más simple, con un solo protón en su núcleo. Carbono C, un elemento fundamental para la vida, con 6 protones en su núcleo. Oxígeno O, un elemento esencial para la respiración, con 8 protones en su núcleo. Uranio U, un elemento radiactivo utilizado en energía nuclear, con 92 protones en su núcleo. Contiene múltiples partículas subatómicas, cada una compuesta por partículas más pequeñas, quarks y leptones. Forma parte de las moléculas, que a su vez forman parte de la materia. Partículas subatómicas. Significado. Las partículas subatómicas son partículas más pequeñas que los átomos. Son los constituyentes fundamentales de la materia y se rigen por las leyes de la mecánica cuántica. Características. Carga eléctrica. Las partículas subatómicas pueden tener carga positiva, negativa o neutra. Masa. Las partículas subatómicas tienen masas muy pequeñas, medidas en unidades de masa atómica UMA o en electronvoltios, eV. Spin. El spin es una propiedad cuántica de las partículas subatómicas que determina su momento angular intrínseco. Interacciones. Las partículas subatómicas interactúan entre sí a través de las 4 fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Tipos: hadrones. Partículas compuestas por quarks, unidas por la fuerza nuclear fuerte. Los ejemplos más conocidos son los protones y los neutrones. Protones. Partículas con carga positiva que se encuentran en el núcleo del átomo. Están compuestos por 2 quarks arriba y un quark abajo. Neutrones. Partículas sin carga que se encuentran en el núcleo del átomo. Están compuestos por un quark arriba y 2 quarks abajo. Leptones. Partículas elementales que no interactúan con la fuerza nuclear fuerte. Incluyen electrones, muones, taus y neutrinos. Electrones.
Partículas con carga negativa que orbitan alrededor del núcleo del átomo. Son leptones de primera generación. Muones. Leptones de segunda generación. Más pesados que los electrones y con una vida media corta. Taus. Leptones de tercera generación. Aún más pesados que los muones y con una vida media extremadamente corta. Neutrinos. Partículas neutras con masa muy pequeña que interactúan muy débilmente con la materia. Hay 3 tipos de neutrinos: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Contiene múltiples quarks y leptones, cada uno de los dos con partículas aún más pequeñas que pueden existir, pero aún no se han descubierto. Forma parte de los átomos, lo que a su vez forman parte de las moléculas. Quarks y leptones. Significado: los quarks y leptones son partículas elementales, lo que significa que se cree que no están compuestas por partículas más pequeñas. Son los bloques de construcción fundamentales de la materia. Características. Quarks. Los quarks tienen carga fraccionaria, 1/3 o 2/3 de la carga del electrón, y interactúan con las 4 fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la gravedad. Leptones. Los leptones no interactúan con la fuerza nuclear fuerte, pero sí con las otras 3 fuerzas. Los leptones tienen carga entera, 0 o -1. Forman parte de las partículas subatómicas. Detalles sobre las partículas que componen los quarks y leptones. Actualmente, se cree que los quarks y los leptones son partículas elementales, lo que significa que no están compuestas por partículas más pequeñas. Esta es la base del modelo estándar de la física de partículas, la teoría más completa que tenemos para describir las partículas fundamentales de la materia y sus interacciones. Sin embargo, los científicos continúan investigando la naturaleza de la materia, y es posible que en el futuro se descubran nuevas partículas aún más fundamentales. Algunas teorías, como la teoría de cuerdas, sugieren que los quarks y los leptones podrían estar compuestos por partículas aún más pequeñas, pero estas son solo especulaciones por el momento. Tipos de partículas subatómicas. Detalles. Hadrones, bariones. Hadrones compuestos por 3 quarks. Los protones y neutrones son los bariones más conocidos. Mesones. Hadrones compuestos por un quark y un antiquarks. Los piones y los kaones son ejemplos de mesones. Leptones. Electrones. Leptones de primera generación con carga -1. Muones. Leptones de segunda generación con carga -1 y masa mayor que los electrones. Taus. Leptones de tercera generación con carga -1 y masa aún mayor que los muones. Neutrinos. Leptones neutros con masa muy pequeña que interactúan muy débilmente con la materia. Hay 3 tipos de neutrinos: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Espero que esta explicación detallada te sea útil. No dudes en preguntar si tienes más. Excelente pregunta. Para entender qué es un antiquark, es fundamental comprender primero qué son los quarks. Quarks. Los bloques de construcción fundamentales de la materia. Los quarks son partículas elementales, lo que significa que se consideran indivisibles y no están compuestas por otras partículas más pequeñas. Son uno de los 2 tipos fundamentales de constituyentes de la materia, junto con los leptones. Características de los quarks. Carga eléctrica fraccionaria. Los quarks tienen una carga eléctrica fraccionaria, a diferencia de los electrones que tienen carga entera, -1. Los quarks pueden tener cargas de más 2/3 o -1/3. Interacción fuerte. Los quarks interactúan a través de la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esta fuerza es la que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones, formando los hadrones. Tipos de quarks. Existen 6 tipos de quarks, conocidos como sabores: arriba, up, abajo, down, encanto, charm, extraño, strange, cima, top y fondo, bottom. Cada quark tiene su antipartícula correspondiente, llamada antiquarks. Antiquarks. La antimateria de los quarks. Un antiquark es la antipartícula de un quark. Esto significa que tiene la misma masa que su quark correspondiente, pero carga eléctrica opuesta y otras propiedades cuánticas también opuestas. Características de los antiquarks. Carga eléctrica opuesta. Un antiquark tiene la carga eléctrica opuesta a su quark correspondiente. Por ejemplo,
Si un quark arriba tiene carga más 2/3, un antiquark arriba tendrá carga menos 2/3. Antipartículas. Los antiquarks son antipartículas, lo que significa que si un quark y un antiquark del mismo sabor se encuentran, se aniquilan mutuamente, liberando energía. ¿Dónde encontramos antiquarks? Los antiquarks se crean en procesos de alta energía, como colisiones de partículas en aceleradores o en la interacción de rayos cósmicos con la atmósfera terrestre. También pueden existir en el interior de algunas partículas compuestas llamadas mesones. Importancia de los antiquarks. Los antiquarks son importantes para comprender la estructura de la materia y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su estudio nos da materia antimateria, estar compuesto principalmente de materia con muy poca antimateria. Los antiquarks son un ejemplo de antimateria, y su estudio nos ayuda a comprender por qué hay más materia que antimateria en el universo. Desarrollar nuevas tecnologías. El conocimiento sobre los quarks y antiquarks podría tener aplicaciones tecnológicas en el futuro, por ejemplo, en la producción de energía. En resumen, un antiquark es la antipartícula de un quark, con la misma masa pero carga eléctrica opuesta. Los antiquarks se crean en procesos de alta energía y son importantes para comprender la estructura de la materia y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ya vimos los costos, las moléculas, la materia, los átomos, las partículas subatómicas, los quarks y los antiquarks, incluso los leptones y otras cosas, y así. Suscríbete a nuestro canal y danos like.